Vamos pues a tratar el día de hoy con el doctor Carlos Estarellas, es el tema Julian Assange. Tema que tiene algunas facetas, que va desde lo deontológico, la ética, principios, derechos humanos, libertad de expresión, implicaciones diplomáticas e inclusive implicaciones comerciales. Para introducirnos a este tema, le consultamos al doctor Carlos Estarellas Velázquez. ¿Cuáles son los temas que prioriza en el análisis sobre esto que actualmente vive la diplomacia ecuatoriana? Doctor Carlos Estarellas Velázquez, bienvenido, buenos días. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es grato estar en esta radio. Mire, yo le voy a dar un criterio técnico de ser profesor más de 25 años de Derecho Internacional y haber estado 2 veces en la Cancillería y haber escrito sobre esto. Y digo esto porque hoy en el Ecuador es muy difícil dar un criterio. Inmediatamente creen que es un criterio político. Ajá. Y enseguida hay ataques que generalmente son viscerales. Entonces yo quiero reiterar que mi criterio no es político porque yo no soy político. Yo soy profesor universitario y me dedico tanto en la cátedra como en mi actividad profesional al derecho internacional. A mí me llama la atención el asilo del señor Assange, porque el señor Assange no califica de ninguna forma, de ninguna manera, de acuerdo a la Convención de Viena, como asilado. Es una figura forzada la que le ha dado lamentablemente el gobierno del Ecuador, que además respeto como ecuatoriano, pero que no la comparto. Porque solo se pueden asilar los perseguidos políticos. Y sería muy interesante que la Cancillería busque el concepto de perseguido político. Pero no se puede asilar, dicen las convenciones de derecho internacional y del asilo, el perseguido político que está siendo procesado o es sentenciado por un delito común. Por lo tanto, el señor Assange no podía ser calificado como tal porque él tiene 2 delitos comunes: el robo a los correos electrónicos del Departamento de Estado, lo cual es un delito común terrible porque además tiene inviolabilidad diplomática, y tiene un delito común mayor que son de 2 juicios de violación que han sido iniciados a través de un proceso de extradición a Inglaterra, donde el señor Assange tenía que presentarse cada semana ante las autoridades de Londres. Entonces él no califica, como no califica de acuerdo a las convenciones el delincuente conexo, el terrorista, el magnicida, el desertor. En mi concepto técnico se equivocaron, lamentablemente, pero bueno, ya lo hicieron. Pero además desconocen que el asilo tiene 2 fases. La primera es la concesión del asilo, la segunda es la concesión del salvoconducto. Y si sabían que se lo iba a negar, como lo ha dicho el presidente, que sabían que Inglaterra lo iba a negar, yo no entiendo para qué le concedieron el asilo, porque él no va a poder salir de la embajada, porque no hay la concesión del salvoconducto. Entonces no veo en qué se beneficia el Ecuador en concederle el asilo al señor Assange, además de que a criterio técnico, sin estar inmiscuido en ningún interés político, veo que el señor Assange sea un perseguido político. Doctor Carlos Estarellas, sin embargo, en los considerandos de la resolución del gobierno ecuatoriano, que el viernes anterior leyó el canciller Ricardo Patiño, canciller ecuatoriano, habla de indicios y que podría asumirse que Suecia lo extradite a los Estados Unidos y que Estados Unidos lo juzgue inclusive con la prisión perpetua o también inclusive la pena capital. ¿Se puede tomar una resolución diplomática en función de supuestos o de indicios? Qué buena pregunta la suya. Imagínense, a través de presunciones. Presuponen que podría ocurrir, presuponen que eso va a pasar. Eso no es serio para tomar un criterio tan importante como es el asilo. Además, debieron de haber estudiado más el caso, porque Suecia ha dicho que no lo va a extraditar. Entonces yo no sé por qué insisten. Además, Suecia
ha firmado la Convención de Derechos Humanos de la Comunidad Económica Europea, que prohíbe extraditar en casos de pena de muerte. Entonces yo en realidad, de verdad, no veo aquí algo coherente más que la decisión política del gobierno de darle el asilo, por razones que seguramente ellos las deben de tener muy claras. Pero técnicamente no existe. Ya Suecia ha negado, Suecia es parte de la Convención de la Comunidad Económica Europea, donde no extraditan por pena de muerte. Entonces, vivir de presunciones es peligroso. Es peligroso. Por lo menos. Porque se puede ir creando, inclusive ya como antecedente, este tipo de decisiones, y ahí puede haber riesgo para una diplomacia. Mire, una diplomacia de mucho ruido y pocas nueces. Demasiado ruido, pero poca efectividad. Ojalá, yo aspiro que esto se cambie. Además reconozco, y tengo que reconocerlo, que el señor Patiño es un hombre inteligente, un político hábil, pero un político, pues. Entonces yo no veo mucho escándalo, mucho ruido, pero eso es más el ruido interno que externo. Debe de basarse en los más altos intereses nacionales. Ahí va la diplomacia. Sí, yo creo que, doctor Carlos Estadilla, dentro de nuestra conversación, y quizás para al final le voy a dejar que también todos estos conceptos de la ciencia política, de la misma diplomacia, en algún momento, y yo creo que se lo puedo plantear en este instante, a usted como catedrático de tanta experiencia en materia de relaciones internacionales. Muchas gracias. ¿Usted considera en todo caso que también va a depender de la visión ideológica para interpretar los conceptos? Mire, es que los intereses nacionales no tienen ideología. Son los intereses que le necesita el país. Alguna vez Disraeli, que fue primer ministro inglés, le preguntaron cuáles son los amigos de Inglaterra, y él contestó: los amigos de Inglaterra son los estados que tienen los intereses de Inglaterra. La política internacional va a través de esos altos intereses nacionales. Por otro lado, Clausewitz decía que la política externa es consecuencia de una política interna, es una sola política. Pero si hay una política interna, por lo menos folclórica, vamos a tener una política externa en ese sentido. Yo, créanmelo, quisiera venir y decir aquí todo está bien, porque además reconozco que el presidente de la República es un hombre inteligente y valioso, pero me da la impresión que quizás los muchos problemas que tienen no llevan o se meten en líos que nada tiene que ver con nuestra soberanía creo que están un poco despistados en ello. Bien, ya con esta introducción, seguramente luego acá tenemos anotado algunos temas ya mucho más puntuales. Libertad de expresión, soberanía, implicaciones diplomáticas mismas, implicaciones comerciales. Orlando, en este plano global en que estamos introduciéndonos en la conversación. Sí, el tema soberanía creo que nos interesa mucho un poco una explicación en el caso de usted que es catedrático del tema internacional, puesto que es una de las bases también que el presidente de la República en determinadas ocasiones ha venido insistiendo como parte de las decisiones que su gobierno toma en representación del pueblo ecuatoriano. Y en este caso, no obstante que se han enumerado varios de los instrumentos internacionales a los que el Ecuador ha suscrito, ¿verdad?, su adhesión, se habla también de que el tema soberano es importante por esa decisión que ha tomado el gobierno nacional. ¿En qué medida también ese respeto a la soberanía debe ser visto por otros países y de Ecuador hacia esos países? Pero yo no lo entiendo al presidente, que además, vuelvo a repetir, es un magnífico economista, pero no conoce derecho internacional, con relación a que sea soberano darle el asilo al señor Assange, en el sentido de que el señor Assange no cumple las condiciones del derecho internacional. Entonces, ¿es soberano violar las normas de derecho internacional? Yo pienso que no. Pienso también que la mayoría de los ecuatorianos no están identificados con el señor Assange. Por lo menos yo no me identifico. Entonces, es más utilizar el
el asunto, el concepto de soberanía. Sí estoy de acuerdo cuando el presidente de la República reclamó por un comunicado confidencial del gobierno inglés que decía que había una ley que daba la posibilidad de ingresar a la Embajada del Ecuador. Y eso es una barbaridad, porque la Convención de Viena sobre inmunidades está sobre toda ley interna, porque la Convención de Viena es un tratado, por lo tanto no existe ley interna que esté sobre ello. Y en eso sí comparto, si Londres quiere ingresar a la embajada, pues eso sería una barbaridad y una violación. Pero el mismo gobierno inglés ha dado marcha atrás y ha indicado que jamás ingresará a la Embajada del Ecuador en Londres. Entonces, insistir en el mismo tema me parece una pérdida de tiempo. Sí han existido casos históricos en el Ecuador, lamentablemente, en el gobierno del presidente Jaime Roldós, el gobierno del señor Castro lo llamó al embajador de ese entonces, el doctor Jorge Pérez Concha, porque un grupo de ciudadanos cubanos había ingresado a la embajada y el doctor Jorge Pérez Concha le dijo que se estaba analizando y se iba a iniciar un proceso de asilo. Fidel Castro no hizo caso, ingresó a la embajada, cogió a estos ciudadanos por la fuerza y se los llevó. Y el presidente Roldós optó por retirar al embajador, y era canciller de la República el distinguido diplomático Alfonso Barrera Valverde, que cumplió un papel magnífico como canciller. Entonces sí hay un caso histórico que señalar, pero es que en Cuba no se respeta la ley, pues. En Cuba la ley es Castro, pero en Inglaterra, como en Suecia, existe un proceso muy fuerte de respeto a la ley. Son casos distintos, pero vale la pena poner el ejemplo. En este caso el ejemplo es válido, puesto que ha tenido la repercusión en la UNASUR y también en el ALBA, y también está promoviendo sin duda la reunión de la OEA. Claro, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que ellos dicen? Que no se debe de ingresar a la embajada, con lo cual yo estoy de acuerdo, que es una barbaridad, pero ninguno de ellos habla del derecho del asilo, porque el derecho del asilo es soberano del Ecuador en otorgarlo o no, y es un problema del Ecuador con Inglaterra. E Inglaterra tiene todo derecho a no dar el salvoconducto. Si aquí en el Ecuador existió en el año, cuando era presidente el doctor Otto Arosemena, el militar que fue miembro de la Junta de Gobierno, el señor Gándara Enríquez, que fue miembro de un gobierno militar de varios personajes, él se asiló en la embajada de Bolivia en el Ecuador. Y el canciller del doctor Otto Arosemena le mandó un comunicado diciéndole: el Ecuador no le va a dar el salvoconducto, porque él no es delincuente político, él es un delincuente común que se lo acusa por haber asaltado la Universidad Central del Ecuador cuando existía ese gobierno. Entonces, yo lo que voy es a la situación práctica. Si se sabía que no se iba a dar el salvoconducto, ¿por qué se le dio el asilo? ¿Por qué no existe lo que se conoce con el nombre de negociación internacional? Lo importante del derecho internacional es la capacidad de negociación, no es el grito, no es la laraca, es la capacidad de negociación. Y ojalá esa negociación se dé para que el Ecuador pueda salir de este entuerto. Doctor Carlos Estarella, aquí hay dos temas que quisiera enfocarle en la siguiente pregunta. Inclusive un amigo oyente coincide cuando dice que la Asamblea Constituyente Montecristi dio amnistía a una persona acusada y juzgada por violación, cuando la amnistía, en teoría, y así lo dice el derecho y la Constitución, es para delitos políticos. Esta pregunta se la hacen a usted. Pero dentro de este tema, yo quisiera enfocarme también, además de la amnistía, en el salvoconducto. En este caso, Ecuador vive una experiencia con el ciudadano bielorruso Alexander Barankov, que tenía o tiene la protección del gobierno ecuatoriano, pero vino el presidente de Bielorrusia y le solicitó al presidente Rafael Correa que le eliminen esta protección política y que se lo envíen a Bielorrusia. Inclusive este señor Barankov dice que allá le van a someter seguramente a un juicio y a la pena de muerte por haber revelado corrupciones del gobierno. Todo esto nos lleva a plantearle el uso de la amnistía
y el uso del salvoconducto no depende seguramente ni siquiera de la visión política. No veo una coherencia. No conozco el caso del señor de Bielorrusia, pero si ya estaba concedido un refugio, tengo entendido que era... Sí, ya él estaba protegido por el gobierno ecuatoriano. En teoría sí se puede dar el proceso de extradición. En teoría dicen que a pesar de que haya un asilo o un refugio, sí puede iniciarse un proceso de extradición. La extradición es por delitos comunes. En la práctica generalmente no se lo concede. Le doy el caso del Ecuador, que se me ocurre en este momento, me acuerdo. Nosotros pedimos, el señor Verduga se asiló en México y él nos ganó, en México le concedió el asilo. Y nosotros inmediatamente como Ecuador le pedimos un proceso de extradición y México nos los negó. Porque en la práctica, si le conceden asilo a alguien es porque están convencidos que es perseguido. Y eso es potestativo del Estado que concede el asilo. Del Estado. El Perú le concedió el asilo al secretario del señor Bucarán, un señor Villón, que lo encontraron en la frontera del Perú con maletas de dólares. Entonces el Ecuador presentó la denuncia y, caso raro, el Perú le concedió asilo al señor Villón. Inmediatamente el Ecuador le pidió la extradición y el Perú nos negó la extradición de Villón, algo rarísimo. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Sí. Porque si bien en teoría se puede dar la extradición, en la práctica es muy difícil que un gobierno que ya concedió asilo dé la extradición, porque está convencido que esa persona es un delincuente político. Yeah. Por otro lado, en su pregunta, el Ecuador no entrega cuando hay pena de muerte, porque el Ecuador no reconoce la pena de muerte. En mi concepto yo estoy de acuerdo. Pero perdón, ahí quisiera hacerle una pregunta dentro de esta expresión. Si Ecuador no reconoce la pena de muerte, ¿eso le da al Ecuador facultad de decir no te lo voy a extraditar, aunque sea, por ejemplo, un perseguido político? O perseguido por delito común. No, le puede conceder la extradición, pero le dice, como hay pena de muerte no te lo entrego y lo sanciono en el Ecuador. No significa que no lo sancione. Paga la pena en el Ecuador, pero no lo entrega. Aunque haya cometido el delito en otro país. Aunque haya cometido cuando hay pena de muerte. Pero, perdón, hay el caso de un ecuatoriano que está actualmente en Estados Unidos con pena de muerte. Porque es distinto. Serrano. Ya lo explico. Luis Jiménez de Azúa, que es un famoso tratadista penal, decía que la pena de muerte es como el perro que tiene pulgas, en lugar de quitarle las pulgas, matarlo. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Y en teoría, en derecho internacional se dice, si un Estado no reconoce la pena de muerte, hay dos procesos. O lo entrega y le dicen, mire, yo lo entrego, pero no le aplique la pena de muerte, lo cual la misma teoría del derecho internacional dice, eso es poco práctico, porque ya el momento en que yo lo entrego, ese país tiene el acto soberano de hacerlo o no hacerlo. Y la segunda cosa es no entregarlo y juzgarlo en el país. En este caso, pienso yo que en el ejemplo del señor de Bielorrusia, el Ecuador no lo debería entregar porque existe pena de muerte. En todo caso, debería de sancionarlo de acuerdo con las leyes ecuatorianas en el Ecuador, no entregarlo. En el caso del señor Serrano, Ecuador no entrega nacionales, es un principio de la extradición, no se extraditan nacionales. Pero el señor Serrano ingresó al país como norteamericano, no como ecuatoriano. Y el policía de migración le puso como norteamericano, a pesar de que en el pasaporte dice nacido en el Ecuador. Hoy el gobierno nacional del presidente Correa ha hecho un cambio y que ese cambio es positivo, porque hay que señalar las cosas positivas. Es decir, la doble nacionalidad. Exacto, que si uno dice que es mexicano, pero nació en el Ecuador, al momento de ingresar le ponen ecuatoriano. El señor Serrano ingresa y el policía de migración le pone norteamericano. Y la policía de los Estados Unidos lo estaba persiguiendo y lo pide como norteamericano y pide la deportación al intendente de Pichincha. El intendente de Pichincha, o por ignorancia, porque él es el juez de deportación, debió haber pedido el caso y darse cuenta que era ecuatoriano, o por algún otro interés, lo entrega y lo deportan, pero lo deportan como norteamericano, no como ecuatoriano, porque si no, no lo podían entregar. Y el señor Serrano lo quieren juzgar con pena de muerte. Y a pesar de que el Ecuador está haciendo todo para poderlo traer, las autoridades norteamericanas no lo van a entregar.
Dentro de esto que estamos conversando con el doctor Carlos Estareilla Velázquez, siendo un asunto de política, de asilo político, sin embargo enmarcados en la academia, en lo que dice la ciencia de las relaciones diplomáticas, es lo que tenemos como un marco. Por eso es que no estamos cayendo en las tendencias ideológicas de una y otra visión, ¿verdad? Así. Aquí hay algo que es importante, los derechos humanos, que nacen allá por el siglo XIX como ese principio de lo de la primera generación de los derechos civiles y los derechos políticos también. Así. ¿Cómo ve este tema cuando Julian Assange publicó información sustraída de las embajadas estadounidenses? Los Estados Unidos tiene apresado a un militar, inclusive puede ser juzgado por traición a la patria, militar estadounidense. El señor Assange inclusive se ampara como periodista, algunos dicen que no es periodista, que es simplemente un hacker. Sin embargo, esto también se ha utilizado por el gobierno ecuatoriano. Ayer el presidente de la República dijo que a pesar de las incidencias o consecuencias que Ecuador puede tener en lo comercial con el ATPDA, por ejemplo, con Europa y Estados Unidos, Ecuador no negocia principios. Y al no negociar principios, obvio que defiende derechos humanos y en este caso libertad de expresión. Sí, pero es que, y está bien, pero no es el caso. Lo que dice el presidente de la República, el señor Assange viola. Hay una correspondencia entre todas las cancillerías y sus embajadores. La tiene el Ecuador, la tiene Francia, la tiene Chile, la tiene Estados Unidos. Eso antes era por valija diplomática. Pero con el avance en los medios de comunicación lo hacen a través de computadora con claves secretas y todas estas cosas. Tan antigua es esta correspondencia que en la época de Luis XVI todos los embajadores reportaban a sus cancillerías y el embajador de Austria a María Teresa, porque Luis XVI no podía tener relaciones con María Antonieta, tenía un problema. Entonces todos los embajadores decían, todavía las sábanas no están rojas, señalando que no había existido relación y que por lo tanto no había un heredero. Este ejemplo es porque eso hacen los embajadores. Perdón, y esa época era de sobres, cartas con un sello real. Y en valija. Y a nadie se le ocurría robar la valija diplomática. Eso hacen los embajadores. ¿Qué hace el embajador? El embajador cuenta todo lo que ha hecho. Entonces, hoy estuve en Radio Forever, hablé con los señores, de ahí me fui a tal lugar y me dijeron esto, el otro. Pero eso es confidencial. Entonces, lo que ha hecho el señor Assange es robar esa correspondencia confidencial. Eso tiene inmunidad y es un delito común. En ningún momento eso es algo que se pueda exaltar, el robar algo confidencial. Doctor, y hay algo que ayer me enteré, no tengo la confirmación, que habría allí información tan privada que hablaba de agentes estadounidenses trabajando en otros países, en esto del espionaje y contraespionaje de la Guerra Fría, claro, con Rusia, con China especialmente, y que hoy día esas personas ya se habrían desaparecido porque los gobiernos, al enterarse a través de Assange, de sus contraagentes, ciudadanos chinos y ciudadanos rusos, están en peligro. No solo están en peligro, se han desaparecido ya, no tienen noticia de ellos. Claro, pero eso no es nuevo, porque los norteamericanos tienen agentes, como tienen los rusos, como hoy tienen los venezolanos, como tienen los cubanos. Es decir, eso siempre ha existido. Y mire usted que se publicaron los cables, y con relación al Ecuador, no se dijo nada nuevo. Se dijo todo lo que nosotros ya conocíamos, o más aún ustedes que son periodistas y que ya sabían. El embajador no inventa, el embajador simple y llanamente reporta una realidad, y eso es lo que estaba en los cables de Wikileaks. Bien, pasemos al tema de la soberanía. Ya en alguna forma Orlando Murillo lo tocó, pero vamos ahora a las implicaciones diplomáticas y por allí buscarle la salida también. Tenemos el tema de Gran Bretaña, que sí reconoce al Tribunal de La Haya. Ayer el presidente reconoció que él se había equivocado, diciendo que Gran Bretaña no reconoce. Sí lo reconoce porque ha firmado el Pacto de Ginebra. Estados Unidos no reconoce el Pacto de Ginebra, a pesar de que ellos dicen
que no tienen nada que ver en este tema, que es un asunto bilateral. Con gran habilidad Va a haber implicaciones diplomáticas, todavía no tocamos las comerciales, diplomáticas con Gran Bretaña y Suecia por parte de Ecuador. Pero definitivamente que sí. Es decir, la persona que dice que no es un mentiroso, por lo menos se enfrían en cualquier situación de asilo. Porque si usted le da el asilo a alguien que ellos consideran que no es asilado, peor en el caso de Inglaterra, cuando él estaba en un proceso de extradición, lo mínimo que ocurrirá es que se enfríen las relaciones. Quien diga que no es mentira, las relaciones ya están enfriadas. Esto es como dos amigos que en algún momento perdieron la confianza. Claro, claro. Vuelven a ser amigos de pronto, hacen las paces, se dan la mano, pero como que ya queda un antecedente. Sí, definitivamente. Lo mínimo es que están las relaciones muy raras, por un lado. Por otro lado, yo hago una llamamiento al gobierno en el sentido de que nombre embajadores de experiencia. Los embajadores del apegados a la academia, que nombran a gente que no sabe a la teoría nada y a la práctica. Mire usted la embajadora en España, mire usted el embajador en Estados Unidos, mire usted el embajador en Inglaterra. Eso hace mucho daño al país. ¿Cree usted que la política, allí sí a opinar sobre política, la política influye en elegir a quienes no tienen experiencia diplomática? Yo ya no sé si es la política o no, porque nombran a gente que ni siquiera tiene peso político. Si yo no sé, mire, antes en Inglaterra, ¿quién era embajador? Mauricio Gándara, un prestigioso abogado, de gran conocimiento. Antes, ¿quién era? Sixto Durán Ballén, que fue presidente de la República, pero nombrar a personas que tengan poco conocimiento, eso va a hacerle daño. La diplomacia es una ciencia y la ciencia hay que estudiarla, prepararse. Definitivamente, pero si usted nombra a alguien que no sabe nada, eso le va a traer problemas. La diplomacia no es una intendencia. La diplomacia es algo importante. Es algo que todavía no en Ecuador no lo tenemos. Claro, fíjese usted, en 1941 en adelante perdimos la mitad del territorio ecuatoriano y justamente no se lo ganó en los campos de batalla, sino en la diplomacia, justamente porque en Perú, hay que reconocer, tienen una escuela de diplomacia y todos los presidentes respetan a la escuela de diplomacia. Totalmente. En el Ecuador ya no hay carrera diplomática. Ya no hay la academia diplomática. Y la primera parte de la negociación nuestra sí fue positiva, la que tuvo el embajador Marcelo Fernández de Córdoba en Itamaraty, donde se firmó el acuerdo y no se reconoció el protocolo de Río de Janeiro. Pero posteriormente vinieron esas negociaciones tan raras. En algún momento alguien debería escribir y en la cual... Solo para poner un ejemplo de lo que ha pasado en la cual Ecuador entregó esto. todo y encima se puso feliz. Claro, y no recuperamos absolutamente nada. No dieron un kilómetro cuadrado. Nada, algún día debería escribirse quiénes fueron los negociadores y qué intereses existieron. Acuérdese usted que se llegó a decir que Perú era el hermano distante, que quien tenía la razón era Huáscar y no Atahualpa, que la batalla de Tarqui era mentira. Claro, esos son temas diplomáticos, argumentaciones que se utilizan, pero también un militar ecuatoriano dijo, lo que ganamos en el campo de batalla lo perdimos en la mesa. Totalmente, es que no puede haber, ahí se debe de estudiar una negociación en la cual el uno se lleva todo, el otro no se lleva nada y encima se pone feliz. Es decir, ahí algo tuvo que haber. Y acuérdese usted los famosos Vladivideos del señor Montesinos, en el cual en un principio se dijo que estaban la negociación con Ecuador, lo cual hubiera sido de haber existido para anulitar el tratado. Pero de repente esos Vladivideos con relación al Ecuador se perdieron. Se perdieron. La diplomacia peruana, y hay que reconocerla, qué pena, pero es parte también de lo que hace la diplomacia. Ahora, este tema de las implicaciones, vamos a llevarlo ahora sí a la parte comercial. El presidente de la República ayer en el conversatorio con miembros de AER y además con periodistas internacionales, cuando se le planteó este riesgo que corre Ecuador de perder, por ejemplo, el ATPDA en Estados Unidos y con Europa no negociar en adelante algunas preferencias arancelarias que hoy tenemos y que generan empleo en el Ecuador. Él dijo que no es tema de conversar sobre pérdidas y ganancias, o ganancias y pérdidas, sino de principios. Y allí viene un tema en que quizás también lo planteamos, doctor Carlos Etarella, sobre qué valor es más importante. Es obvio, todo el mundo quiere que los valores humanos, derechos humanos, libertad de expresión,
sean superiores a cualquier valor comercial. ¿La diplomacia considera también esta situación? Definitivamente que sí, pero yo, con todo el respeto al presidente de la República, yo no sé de qué principio. Porque yo no me siento identificado con una persona que está enjuiciada por violación. Yo no me siento identificado con una persona que ha robado secretos de otro Estado. Yo no sé de qué principios habla el presidente. Yo tengo entendido que él tiene buena intención. De hecho, estoy seguro. Pero me da la impresión que no hay coherencia en lo que están diciendo. Bueno, el principio que dice el gobierno, y lo considerando Ricardo Patiño, vuelvo a insistir, habla de los derechos humanos y la libertad de expresión. En primer lugar, no es libertad de expresión robar. No es libertad de expresión robar en ninguna parte del mundo. Robar documentación o secretos de otro Estado no es libertad de expresión, en primer lugar. En segundo lugar, yo no sé, quieren ser el ejemplo de qué. Créanmelo, yo quisiera decir aquí que el gobierno tiene la razón. Pero en mi punto de vista técnico, es decir, apegado a derecho, al derecho, están equivocados. Y a una realidad. Ojalá que llegue, además están actuando por supuestos, porque Suecia podría, porque lo entregarían posiblemente. Suecia ha negado que lo va a entregar. Suecia es suscriptor de la Convención Europea en la cual no entregan por pena de muerte. Entonces más me parece mucho ruido. Pienso que el presidente de la República debería estar en otras cosas, que además las ha hecho bien las carreteras, ha hecho cosas positivas, yo reconozco, pero lamentablemente en la práctica diplomática no existe una coherencia. Bien, entonces, para ver si lo tenemos claro, doctor Carlos Estarella, si no es así usted me corrige o amplía el concepto. ¿Rechaza usted definitivamente que sea por principio? Es decir, que ni derechos humanos, libertad de expresión tampoco. Es que no, créanme los que no hay. Yo entiendo que el presidente de la República es una persona que además lo conocí en la Universidad Católica y tengo un buen concepto de él. Pero ¿qué principios habla? Yo entiendo que los principios están sobre otras cosas. Comparto con él la tesis de los principios, pero no creo que en el caso del señor Assange sea eso. Él no es periodista. Él no es como ustedes. Él es un hacker. Bueno, además el periodista sabe que éticamente no puede robar información y publicar información. Si lo hiciéramos en el Ecuador, estaríamos presos. Peor información del Departamento de Estado, que es como robarle a la Cancillería del Ecuador. Y hacerlo público en contra de Ecuador, creyendo que con eso estamos haciendo libertad de expresión. Eso no es para mí un principio. Okay. Ahora, tampoco es principio, o me lleno de orgullo, ser demandado por dos violaciones. Entonces yo pienso que ahí se han confundido y lo que quieren es salir de la situación en que está. Ojalá lo logren hacer por el país. Ahora, como hemos dicho, doctor Carlos Estarella, hay varias facetas y quizás uno debería revisar solo por partes, pero quiera que no, todo se va sumando en un todo, ¿no? Claro. Y alguien dice que la suma de las partes es superior al todo. En la visión holística. Las amenazas. Hubo una carta realmente de la Cancillería de Gran Bretaña, en donde se le anuncia al canciller ecuatoriano ante la inminente, porque ya el The Guardian, el periódico londinense, ya había publicado que Ecuador ya le iba a dar el asilo político. Claro. Y allí hay o no hay amenaza cuando se le dice que de acuerdo a la legislación británica podría, lo digo yo con mis palabras, no es porque así lo dice la carta, incursionar en la embajada ecuatoriana. Definitivamente. Eso era un documento reservado del gobierno inglés, pero es una barbaridad. Era reservado. No fue comunicación a nuestra Cancillería. No fue comunicación a nuestra Cancillería. Es una barbaridad. Y yo lo rechazo como el que más, porque no pueden ingresar a una embajada. Eso está bien, que el Ecuador haya reclamado. Yo apoyo al gobierno ecuatoriano y a la Cancillería en eso. Pero posteriormente el gobierno inglés prácticamente ha pedido disculpas, ha señalado que eso no lo va a hacer, que es un exabrupto. Que no van a ingresar a la embajada. Entonces ya eso es tema superado. Seguimos en lo mismo. ¿Cree usted que la palabra es suficiente para creer a la diplomacia británica?
Bueno, lo han dicho los principales. Y a la ley británica también, porque estamos hablando de la Corte Superior de En Gran primer Bretaña. lugar, lo han dicho los principales voceros del gobierno inglés. En segundo lugar, yo no conozco ningún caso de un gobierno británico que haya asaltado una embajada. Conozco el caso del gobierno cubano, pero no el caso del gobierno británico. Yo aspiro que no lo hagan, porque ya el gobierno inglés con sus principales autoridades han dicho no lo vamos a hacer. Y en eso estamos de acuerdo, es decir, no se puede romper la soberanía de una total. embajada. Eso sería una barbaridad. Y yo en eso sí apoyo al gobierno del Ecuador, y está bien que hayan reclamado. Inclusive el presidente de la República ayer en entrevista a uno de los canales estatales manifestó que esto sería hasta un suicidio para Inglaterra, sí, porque teniendo tantas embajadas alrededor del mundo, alguien podría sentirse con el mismo derecho. Totalmente, y en eso comparto con el presidente, pero ya el gobierno de Londres ha dicho que no lo va a hacer. Entonces ya cambiemos el disco. ¿No es necesaria una carta del gobierno, un compromiso de Suecia también? Ya también, sí lo oía el presidente, yo lo oigo porque creo que es necesario que los ecuatorianos oigan lo que dice el presidente. No es necesario una carta, pero en primer lugar era reservado el documento era reservado, no era dirigido al gobierno ecuatoriano, en primer lugar. En segundo lugar, ahí falta pues un buen embajador del Ecuador para que esté pues hablando con el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se improvisa como embajador y el que estudió diplomacia para ser embajador? Mire, el que estudió diplomacia sabe de derecho internacional. Sabe de derecho internacional. Tiene ese conocimiento. Todos los tratados internacionales. Claro. Ahora, hay personas que además se dedican al estudio del derecho internacional, y hay abogados muy distinguidos que también lo analizan. Pero si usted nombra, creyendo que esto es algo de vacaciones o algún tipo de cosas, o para que vayan a estudiar alguna carrera adicional mientras están en la embajada. La diplomacia no es una ganga, es de trabajo. Entonces la persona que va tiene que aportar. Pero si usted nombra a alguien que no tiene mayor conocimiento, vaya a ver usted los líos en que está metido el Ecuador. Y no solo en Gran Bretaña, ¿no? No, pues en España y en ni sé cuántos hay algunos temas. Bien, le podría citar una lista. Vamos a la parte final. No sé si Orlando tiene algo antes de concluir. No sé si coincide con su inquietud que tiene, pero casa adentro, doctor. El hecho de que el gobierno nacional, a través del canciller Patiño, haya hecho mención de instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos, el Convenio de Viena, la Convención de Asilo, etcétera. ¿Cuán importante es que estos instrumentos hayan salido a flote o de relieve en esta posición del gobierno nacional frente al asilo diplomático de Assange, casa adentro? Sí, casa adentro puede ser que... Pero es que la diplomacia no es para ganar votos. Las acciones diplomáticas son a base de los más altos intereses nacionales, no es para conseguir adeptos. Entonces quizás sí se ha conseguido, pero es mucho ruido dentro, pero pocas nueces. Pero en el caso, por ejemplo, práctico del tema de la libertad de expresión, que está inmerso dentro de todo esto, el presidente tiene una connotación hacia afuera y otra hacia lo interno, y de ahí un poco el tema de la reflexión casa adentro. Yo no quisiera, en cambio, hacer un comentario en ese sentido, porque ya me estaría metiendo en una acción política, y yo no soy político. Y esa es la idea. Pero yo lo que sí le quiero decir es que el señor Assange no es el representante de la libertad de expresión, no es periodista como ustedes que día a día lo hacen, es un hacker. Bueno, y es hacker desde los 16 años. Exacto. Además es uno de los hombres de una gran fortuna. Yo estuve revisando la biografía de él, y él comenzó a los 16 años en Australia metiéndose a computadores ajenos. Fue apresado, juzgado. Ahora, y liberado. al señor Garzón, el abogado del señor. Por ahí voy a la última pregunta. Garzón, es el que hace aquí la auditoría del sistema judicial, y por casualidad, por magia, ahora es el abogado de Assange, y tiene una posición referente a Pinochet en la cual exigía la extradición y todas estas cosas. Y en cambio, en el caso del señor Assange, tiene una posición diametralmente distinta. A esto se suma que lo hacen dar a Assange un discurso
Eso viola las normas de la Convención de a Abdala Bucaram se le prohíbe, por ejemplo, hacer ruedas de prensa en Panamá. Bucaram, que tiene el asilo más largo del mundo, que ya deberían escribir un libro, porque tiene más de 15 años asilado. A él, cuando tuvo este inconveniente con el presidente de la República y el hijo menor de Bucaram, el gobierno nacional actuó bien, le dijo me parece que estuvo bien, le dijo a la Cancillería de Panamá, está violando la convención y no puede hablar. Entonces, lo que yo digo es que no hay para unos sí, claro, para otros no. Esa es la parte en que uno se enfrenta y se choca. Para concluir, doctor Carlos Estarella, buscar la salida. Hay una convención y podría someterse por parte del gobierno ecuatoriano una solicitud para que Gran Bretaña también vaya a La Haya y explique, y finalmente estos jueces, estos tribunales digan quién tiene la razón desde el punto de vista legal, de convenciones, etc. Sería una barbaridad ir a Sería una barbaridad. Mire, La Haya se demora. Entonces eso significaría que el señor Assange esté 5 o 6 años más dentro de la embajada. Lo ideal es la negociación. Una negociación es que renuncie a Assange al asilo. Otra es justo voy por ahí en la última salida, sí. Que no lo van a extraditar a los Estados Unidos y que para qué hace todo este tipo de cosas. Mire, sí. En el gobierno del coronel Gutiérrez se asiló el doctor Gustavo Noboa y el coronel Gutiérrez no le quiso dar el asilo porque el coronel Gutiérrez salió en televisión y dijo: él no es perseguido político, yo no lo persigo, entonces ¿por qué le voy a dar el salvoconducto? Los abogados del doctor Noboa, muy inteligentes, que era el doctor Jofre Campaña y el doctor Galo García, viraron la tesis y dijeron: sí, él no es perseguido político del coronel Gutiérrez, pero es perseguido de una función del Estado, porque el Estado tiene varias funciones, y una de esas funciones está dirigida por un dirigente político que es el que manda y por lo tanto la persigue. Entonces ahí viraron y por eso le dieron el asilo, pero el coronel Gutiérrez no le quería dar el salvoconducto porque decía: el doctor Noboa no es ningún asilado, si él quiere le pongo policía, si él quiere le pongo militares. Entonces el salvoconducto es un procedimiento que siempre... De alguna manera usted me trajo a la mente también la negativa de Ecuador de darle salvoconducto al señor Carlos Pérez Barriga para que no vaya de la embajada. Claro que sí, no le quisieron dar. Panameña, a pesar de que ya estaba juzgado en primera y segunda instancia y que Panamá ya le había concedido el asilo político. Recuerdo que salió el señor Patiño diciendo: yo no le doy el salvoconducto porque él no es perseguido, si él quiere que salga y se vaya. Él está perseguido por la justicia, claro. Fue que manifestó. Él decía inteligentemente, Patiño: si quieres que salga y se vaya, vaya al aeropuerto y se vaya a Panamá, porque ahí no salía como asilado, sino que salía como cualquier persona, pero no le quiso dar. Entonces, el gobierno nacional debió haber previsto, si con todo esto yo le doy el asilo a Sánchez, me van a negar el salvoconducto. Ahora, doctor, y para concluir, agradeciéndole siempre su presencia, doctor Carlos Estarella, porque estos son clases de diplomacia, de relaciones internacionales. Con ustedes, muy amable. La conversación es muy fluida. De acuerdo. Finalmente hay una salida, que ayer en lo personal conversé inclusive con personas relacionadas con el gobierno, que ya están pensando en que Assange mismo diga: señores, ¿sabes qué? Me voy. Voy a Suecia. Mire, se va a volver loco Assange en ese cuarto pequeñito que le han hecho. ¿Cree usted que esa es la salida para el beneficio de Ecuador, de Gran Bretaña, del mismo Assange? Sería extraordinario que Assange dé un paso al costado, como dicen ahora, y diga: miren, yo renuncio al asilo. Ya un momento en que se constate que Suecia no lo va a extraditar a Estados Unidos. Además, si se siente inocente no lo va a extraditar, de los temas sexuales de los que lo acusan. Claro, como no lo va a extraditar, porque es miembro de la Comisión Europea que dice no se entrega por pena de muerte. Y que Assange se vaya, y que salgamos de tanto lío, porque el Ecuador debe ser conocido por lo positivo, más no por lo negativo. Hoy el Ecuador está en el centro, en el ojo del huracán, y a mí me duele que critiquen al país. Y además yo no me encuentro identificado de ninguna forma, de ninguna manera, con el señor Assange. Muchas gracias al doctor Carlos Estarella Velázquez, internacionalista, catedrático, autor de varios libros, inclusive sobre el mismo tema, similar al actual del señor Julian Assange.